Buenos días, queridos alumnos. Este sábado 9 de mayo, un día antes de la celebración del Día de la Madre, no se les vaya a olvidar que mañana es 10 de mayo. Y lo digo así con ironía porque vamos a hablar de la memoria humana. Hay gente que se jacta de tener muy buena memoria. Pero al igual que la inteligencia, ¿de qué memoria está hablando? Hay diferentes tipos de memoria, así como también hay diferentes anormalidades o psicopatologías en la memoria. Lo importante es que en esa masa muscular que tienen ustedes debajo de la calota craneana, ustedes tienen guardado una información que se pudiera volver a recuperar bajo ciertas condiciones. Vi una película que se llama Manos Milagrosas. Es una película de la vida real, es la historia de un neurocirujano afroamericano que en una de las escenas dice que pudo recuperar del baúl de los recuerdos de una persona exactamente y totalmente un anuncio que él había visto en un periódico 40 años atrás. ¿Y quién se acuerda de un anuncio de periódico de hace 5 años? Pero se puede con electrodos lograr estimular zonas del cerebro para recuperar esos datos que tenemos ahí. Primero hablábamos del consciente. Ya vimos todas las psicopatologías del consciente. Ya vimos la psicopatología del pensamiento y ya vimos la psicopatología de las percepciones. Eso lo tenemos a flor de piel en la punta del iceberg mental. Pero en el subconsciente tenemos dos compartimentos que tenemos que entender y nutrir y estimular adecuadamente para poderlo llevar a cabo. Uno de ellos es la memoria y el otro de ellos es los recuerdos. Entonces, en el subconsciente tenemos la memoria y los recuerdos. Esta mañana vamos a hablar de esos dos compartimentos del cerebro y de las funciones corticales superiores. Ok. Don Manolo. La memoria humana. Como introducción, diríamos que sin memoria seríamos incapaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas ni tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. No sé si recuerdan la película de Drew Barrymore, que como que fuera la primera vez, donde la persona pierde toda información al llegar al sueño y al día siguiente sí sabe quién es, pero no sabe qué está haciendo, dónde está y con quién está. La función principal de la memoria es proporcionar al ser humano una base de conocimientos que nos permita asimilar las situaciones que vivimos. La memoria conserva y reelabora los recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas, planes y habilidades en el mundo cambiante. Veamos qué es entonces la memoria. Definición. Definimos memoria como la capacidad de evocar acontecimientos y hechos pasados y reconocerlos como tales. Para ello, la memoria tiene que tener ciertos procesos básicos para introducir. El cerebro humano
de un individuo podría tener aproximadamente unas 100 billones de sinapsis, unas 100.000 millones de neuronas. Y la memoria es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente que permite retener experiencias pasadas según el alcance temporal y se clasifica en tres tipos. Ustedes ya la han evaluado en el Mini Mental Test, que es memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo. El hipocampo es la parte del cerebro relacionado a la memoria y el aprendizaje. Esa misma zona donde está el centro del placer, pues también tenemos células de memoria, pues todas están en el núcleo accumbens, parte del área tegmental central del hipocampo. ¿Cuáles son los procesos básicos? Primero, para poder codificar, algo tiene que entrar. Y todo entra a través de los órganos de los sentidos. No todo lo que entra va a pasar a ser almacenado. No, tiene que pasar por un filtro. Este filtro se llama codificación. Vamos a almacenar solo aquello que para nosotros es importante después de ese filtro. Y cuando lo tengamos que recuperar, por ejemplo en un parcial, ustedes van a tener que recuperar los conocimientos que entraron por los sentidos de la vista, del oído, y lo van a tener que recuperar de ese almacenamiento al que han puesto ustedes sus conocimientos. Veamos entonces cómo entra la información, cómo se codifica, cómo se almacena y cómo se recupera. La codificación es la forma en que la información toma para permanecer en determinado nivel de memoria. En el almacenamiento va a tener la permanencia de la información en el determinado nivel de memoria y la recuperación se dará en condiciones bajo las que puede ser extraída la información de un determinado nivel de memoria. Aquí también podría aparecer algunas condiciones como la represión, como la evitación cognitiva, que no le va a permitir a usted recuperar los datos que le están solicitando. Pero eso ya son mecanismos de defensa y se pueden recuperar a través de otras técnicas como las que ya vimos, hipnosis, para poder recuperar esa información. La estructura de la memoria en esta diapositiva la podemos captar como esa es una neurona. ¿Qué es lo que pasa en esta neurona? Podemos decir que la memoria es una facultad o es una función mental superior que nos permite conservar, almacenar información y experiencia en las tres fases que ya hablamos: codificación, almacenamiento y recuperación. ¿Qué pasa cuando se pierden los datos? Hay pérdida de datos si el cerebro no recibe estímulos para conservar los recuerdos. ¿Ok? Si no hay estímulo, o sea, usted no va a pretender salir adelante en una evaluación si no metió datos al cerebro. Hay 5 pasos: las sensaciones, las percepciones, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Como lo habíamos dicho ya, todo entra por los órganos de los sentidos. Y aquí tenemos la memoria visual. Cuando usted pasa por un lugar donde usted dice, aquí ya había estado antes, ya hay una memoria visual. Por ejemplo, cuando va por el centro de San Miguel y siente el olor a pollo campero, ahí tiene usted otra memoria, ¿no?
se recuerda que ese olor lo da el pollo campero. Y vean que va a depender de dónde esté usted para que el estímulo tenga diferentes modos de interpretar. Si usted va por el centro de San Miguel y huele a pollo campero, lo que le va a dar es hambre. Pero si está en Estados Unidos y huele a pollo campero, lo que le va a dar es nostalgia de estar en su país. La no memoria gustativa, la memoria táctil y la memoria auditiva. Esta sensación antecede a la percepción. Por ejemplo, cuando usted oye una sirena, aunque no vea la ambulancia, usted percibe que puede ser una ambulancia. Puede equivocarse, puede ser también un carro de los bomberos, puede ser también la policía. Pero usted ya sabe que hay una situación de emergencia por la cual esa sirena está sonando. La percepción implica un proceso de interpretación, es lo que estábamos hablando, ¿no? Usted interpreta el sonido, usted interpreta el olor, usted interpreta lo que ve y utiliza experiencia y memoria. Este es un proceso subjetivo y humano. Claro, la percepción es objetiva. Es lo que usted imagina, es lo que usted percibe, lo que usted piensa que puede ser, ¿no? Después de que ha entrado esa información por los órganos de los sentidos, entonces viene el filtro. Ese filtro transforma los estímulos en representación mental. Es un proceso de clasificación de la información. La atención es muy importante para la selección. La intensidad, o sea, el esfuerzo con que procesamos los estímulos, también. La organización de forma significativa y solo la información codificada puede ser recordada. O sea que eso es importante. La intensidad y la atención que usted ponga al estímulo que va a ingresar es importante para poderla recuperar. Si no, no va a pasar el filtro y no se va a codificar nunca. Y vean ahí, imagínense todo lo que tiene usted en esa masa cerebral. ¿Cuánta información almacena? No cabría en la univo entera toda la información que usted tiene ahí. Pero ya la tiene almacenada, material se almacena para permanecer en su memoria. La recuperación implica extraer del almacén la información. La estructura y funcionamiento de la memoria. Memoria sensorial. Lo que entra por los sentidos desaparece en menos de un segundo, si no es transferida. O sea, si no es transferida al codificador, va a desaparecer y usted, pues yo no creo que usted recuerde exactamente todos los metros que hay de San Salvador a San Miguel o viceversa, y recuerde exactamente el palito que está en el kilómetro 115. O sea, no lo va a meter así, no solamente va a codificar lo que a usted le interesa. Y a mí sí me interesa el kilómetro 115 porque ahí me accidenté hace 5 años y mi hijo me lo recordó hace poco. El 3 de mayo, hace 5 años, yo me accidenté con un bus de Santa Rosa de Lima y me destrozó totalmente y no sé cómo es que estoy vivo. La memoria de corto plazo desaparece en menos de 20 segundos, sin repaso, si no es transferida a la memoria a largo plazo. Y esta memoria de largo plazo puede permanecer allí el resto de nuestra vida. Memoria sensorial registra información del ambiente externo, imágenes, sonidos, olores, sabores, textura de las cosas durante un periodo muy breve de tiempo, suficiente para que pase a la memoria sensorial. Si la información que llega a la memoria sensorial no es transferida a la memoria total, decae rápidamente. A ese filtro va a decaer rápidamente. Vea, esta es una fotografía de cómo funciona esto, la memoria sensorial.
Es la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. Existen dos almacenes, la vista y el oído. Este almacén de la vista se llama almacén icónico, se encarga de recibir la percepción visual, y el almacén que recibe las sensaciones auditivas se llama almacén ecoico, y este mantiene almacenados los estímulos auditivos. Memoria a corto plazo es la función de organizar y analizar la información e interpretar las experiencias. Esto la ocupa usted en el trabajo. Utiliza la información del momento que ya está codificada, sobre todo la visual y la acústica. Decae rápidamente, entre 18 y 20 segundos, y repasando se puede mantener aún más tiempo. La atención juega un rol importante. La capacidad está reducida, -7 más o -2, si no se distrae mientras lo registra. Habrán personas que van a tener serios problemas en la incorporación de esta información cuando se distrae frecuentemente. Y esto podría ocurrir en las personas con déficit atencional e hiperactividad, en donde la distracción juega un papel importante para no poder codificar los acontecimientos, lo que está viendo, lo que está escuchando. Y es por eso que estos niños pueden cosechar muchos fracasos estudiantiles. La memoria a corto plazo es el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual está interactuando con el ambiente. Está formada por varios subsistemas, como por ejemplo el ejecutivo central, que controla y regula todo el sistema de memoria operativa, el bucle fonológico, que almacena y mantiene la información verbal hablada, y la agenda visoespacial, que guarda la información de carácter visual o espacial. Y por fin llegamos a la última memoria, la memoria de largo plazo. Este contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de la realidad social y cultural, recuerdos autobiográficos, lenguaje, o sea, lenguas. La información está organizada, facilitando su acceso cuando es oportuno. La capacidad es ilimitada, o sea que usted puede traer de lo que metió lo que quiera. A veces va a necesitar algún estímulo externo para poderlo traer. Codifica significados, eso se llama información semántica. Recuerden que la semántica es la ciencia que estudia la interpretación de las palabras. Permanece toda la vida. Y aquí les digo, no existe el olvido. La información nunca desaparece. El olvido es un fracaso en la recuperación. Pero podemos recuperar cosas de una manera involuntaria. Memoria a largo plazo, donde se almacenan los recuerdos vividos, nuestro conocimiento acerca del mundo, imágenes o conceptos, declarativa, y la declarativa y procedimental. La declarativa es aquella en la que se almacena información sobre hechos. Episódica, referida al significado personal y biográfico, y semántica, almacena datos generales e información como tipo enciclopedia o diccionario. Y la procedimental, esto es lo que está contenido en las habilidades o destrezas perceptivas, motoras y cognitivas adquiridas, y solo podemos acceder a ellas a través de la acción. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe andar en bicicleta? Prácticamente todos aprendimos a andar en bicicleta, pero algunos de nosotros ya no andamos en bicicleta. ¿Por qué? Porque conseguimos otro medio de locomoción, porque no la tenemos. Pero si le prestan una bicicleta, ¿cree usted que le costaría manejarla? Es algo que no se olvida. Esa es la memoria procedimental. Aunque tenga 20 años de no manejar bicicleta, se monta en una y usted sabe cómo manejar una bicicleta.
Las memorias a largo plazo tienen algunos tipos. La memoria declarativa o explícita es la consciente, saber que almacena información sobre hechos y acontecimientos. La semántica, diccionario, y la episódica, sucesa. Y la procedimental o implícita automática, saber cómo almacena información sobre procedimientos, cómo hacer las cosas, funciona en forma inconsciente y automática. Veamos la memoria episódica y semántica. La memoria episódica es la que nos hace recordar eventos significativos, como por ejemplo cumpleaños, fechas importantes, sucesos emocionales relevantes. Y la semántica es aquella que nos hace tener un conocimiento cultural, significado de las cosas, el lenguaje, y esta memoria es muy duradera. Tenemos otros dos tipos de memoria, la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria no implica necesariamente conciencia. La explícita es intencional, es el conocimiento consciente. Y la implícita es accidental y nos permite aprender cosas sin gran esfuerzo. O sea, la memoria explícita es la que necesitamos para poder aprender psicopatología. Tiene que tener una intención para hacer conocimiento consciente. La implícita no nos permite gran esfuerzo para aprender, ¿no? Es automática prácticamente. Ok, ya vamos armando el diagrama. Ahí tenemos los sentidos, tenemos el filtro, ahí está la memoria sensorial y memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Pero antes tenemos un filtro. No todo lo que entra por los órganos de los sentidos va a quedar codificado en los tipos de memoria que tenemos. Todo aprendizaje comporta la retención de lo adquirido. Hay ciertas variables que van a interferir positivo o negativamente en esto. El tiempo invertido. Claro, si usted le da una leidita, pues no va a salir tan bien, ¿eh? El contenido del material. La forma de codificación y la motivación. Por eso, ¿recuerdan ustedes cuando nos vimos por primera vez que les pregunté qué les había dado por estudiar licenciatura en psicología? Estaba evaluando qué tipo de motivación tenían. Eso tiene que ver mucho con el aprendizaje. La recuperación. O sea, ya cuando llegamos a la fase de recuperar lo que entró por los sentidos, pasó por un filtro, se codificó y usted lo tiene almacenado en la memoria a largo plazo. En esta fase es cuando el individuo recuerda la información que en cualquier momento puede ser evocada. O sea, puede ser necesitada traer. La recuperación se realiza ordenadamente y el material almacenado, al igual que su organización, se producen cuando buscamos información almacenada para encontrar lo que necesitamos. Es decir, se realiza mediante estrategias de recuperación. Según Turbin y Osler, los procesos de recuperación son fijos e iguales para distintas tareas. Siempre implican el acceso a la información almacenada en la memoria por medio de alguna clave de recuperación. El principio de la especificidad de la codificación en su forma original postulaba que ninguna clave de recuperación, aun estando muy fuertemente asociada al ítem a recordar, puede ser efectiva, a no ser que éste fuese codificado específicamente
con respecto a la clave que se utiliza. Es decir, como señala Ruiz, una clave de recuperación facilitaría el recuerdo solo en la medida en que se iguala la información que se codificó. Seríamos entonces una computadora. Usted lo puede meter en qué, mis documentos, lo puede meter en mi escritorio. O sea, esa es la clave. Prácticamente tendríamos que tener una mente de computadora para poder tener este tipo de recuperación debido a cómo fue codificado. El olvido, bueno, ya dijimos que el olvido no existe. Es la incapacidad para recordar una experiencia anterior. Puede producirse por una sobrecarga de información o porque la información que le está metiendo actualmente es más importante de recordar que la que le metió. Por ejemplo, si les preguntare ahorita qué río pasa por la capital de Francia, París, no sé si lo podrían recordar. Por la capital de Austria, Viena, por la capital de Alemania. O sea, son cosas que tal vez ya no están ustedes trayéndolos tan frecuentemente a su memoria, que posiblemente van a tener que ir a buscar a un diccionario las preguntas que les acabo de hacer. El olvido es tan importante como la memoria. Recordar todas y cada una de nuestras acciones durante todos los días supondría almacenar muchos datos inútiles. El olvido es la diferencia entre lo que se retiene y lo que se aprendió. Qué bonito, ¿eh? Teorías del desuso. Se le olvidó porque no lo está usando. Y se le olvidó porque hay interferencia. Y se le olvidó porque hay mecanismos de represión. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Hay gente que olvida como un mecanismo de defensa, el mecanismo de la represión o de la evitación cognitiva. ¿Causas de olvido? Bueno, ahí la tenemos. Lesión o degeneración cerebral. La represión es motivado. La persona olvida porque la información es perturbadora o dolorosa. Interferencia se produce a causa de la competencia entre las experiencias que una persona vive, y podemos distinguir dos tipos: la interferencia proactiva, por la cual una información aprendida dificulta un aprendizaje posterior, y la interferencia retroactiva, que consiste en un aprendizaje reciente que interfiere en el recuerdo de la información pasada. ¿Me entienden esto? O sea, un aprendizaje reciente va a hacer que lo anterior pierda significado o pierda utilidad. La falta de procesamiento. La información se puede olvidar porque nunca se procesó por primera vez. Y los recuerdos se disipan con el tiempo si no se utilizan. Y el contexto inadecuado. La información es difícil de recuperar porque se aprendió en un ambiente diferente, y los recuerdos adquiridos en un estado solo vuelven cuando la persona vuelve a estar en ese estado, pero están a disposición cuando está en el otro. Algunos bebedores que ocultan dinero o alcohol cuando están sobrios son incapaces de recordarlo cuando lo escondieron cuando están sobrios. Eso se llama memoria referencial. Es una memoria que está seriamente implicada con las sustancias psicoactivas, que las personas que, por ejemplo, yo que estudiaba en marihuanado, tenía que hacer mis exámenes en marihuanado para poder recordar lo que había estudiado, porque el estado mental es importante para hacer la recuperación de los conocimientos. Estrategias para facilitar el recuerdo de la información. ¿Cómo está tu memoria? Ahí tenemos, primero, centra tu atención. Aleja las distracciones.
Tómate tu tiempo. Sé organizado. Utiliza las herramientas. Cada quien tiene diferentes formas de introducir la información. Yo, por ejemplo, tengo una memoria visual muy buena, por lo que yo tenía que leer y escribir lo que estaba leyendo, sacar copias de lo que leía, hacer una síntesis de lo que leía, síntesis de la síntesis. Al final aparecía como que era un acordeón de ¿cómo se llama? Para poder hacer una copia. Bueno, esa es la herramienta. Arma tu red mental. Para memorizar, habla, la memoria acústica. ¿Ok? Hay gente que necesita estar hablando lo que está leyendo para poder memorizar. Hay gente que necesita estar escuchando. Yo lo que hacía era grababa la clase y después la escuchaba y hacía copias. Describe lo que quieres memorizar. El ejercicio aeróbico puede ayudar. Y por último, duerme bien, descansa. Un cerebro cansado no va a retener información. Bueno, vamos a cortar acá. Esta primera parte la voy a subir y después vamos a seguir con los diferentes tipos de memorias que existen.